Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de abogacía en el IEP, en el programa individualizados de estudios para niños con discapacidades en las escuelas públicas. Hoy vamos a darles estrategias de cómo puede organizarse y abogar efectivamente en los que son las reuniones de estos planes individualizados de estudios, ¿no? Mi nombre es Paul Huelmo, soy profesor en la Universidad Estatal de San Diego y aquí estoy con dos madres de niños que trabajan en una organización llamada Fiesta Educativa y que tienen experiencia extensa en el IEP y en darles estrategias muy importantes. Les presento a Lucía. Lucía, ¿quieres presentarte algo corto sobre tu experiencia? Sí, bienvenidos. Gracias por participar en este video o por ver el video. Mi nombre es Lucía. Yo trabajo para Fiesta Educativa y soy padre coordinador o madre coordinadora. Yo tengo un hijo con autismo, está en el espectro autista y también tengo dos diferentes diagnósticos, los cuales también me han ayudado mucho a entender cómo trabajar el IEP y ser un poquito más eficaz en él. Gracias. Hola, Gracias. buenos Y días. Carolina. Mi nombre es Carolina Navarro. Yo también soy madre coordinadora para Fiesta Educativa en el área del Alto Desierto. Al igual que Lucía, tengo un hijo dentro del espectro. Él tiene autismo de alta funcionalidad y tiene hiperactividad aguda y déficit de atención. Y pues eso también me ha permitido aprender a navegar el sistema, a aprender todos estos conceptos dentro de la educación pública. Y pues, bienvenidos. Muchas gracias. Y esto es lo que vamos a cubrir hoy. Los participantes o ustedes los que están viéndonos aprenderán sobre algunas disparidades que existen en servicios en educación especial. Y eso lo voy a explicar en un momento. También vamos a darles una historia de unos padres y los desafíos que pueden encontrar que son comunes, en especial para nuestra comunidad latina. Y número 3, vamos a darles estrategias que pueden usar, como les decía, en las reuniones de la IEP y cómo organizarse y tener una buena relación con la escuela de sus hijos, ¿no? Bueno, primero que nada, una introducción a las disparidades en educación especial. Como profesor en la Universidad Estatal de San Diego y como maestro de educación especial en Los Ángeles, que lo fui por muchos años, me di cuenta que hay muchas disparidades cuando los padres llegan al IEP y muchas veces es no saber todos los derechos que les da a los padres este IEP, este programa, que es un programa federal, ¿no? Es un programa que está escrito en la ley, que está escrito en The Individuals with Disabilities Education Act, o la ley para individuos con discapacidades y la educación de individuos con discapacidades, que requiere a todas las escuelas públicas hacer un plan individualizado de estudios para todos los niños que tienen una discapacidad en la escuela y que afecta a su desarrollo académico. Lo que pasa es que muchas veces simplemente las escuelas no están apoyando a los padres de la manera que deberían. A veces los papás no saben cuáles son sus derechos. Y lo que pasa es que, por ejemplo, en California, hay distritos donde los niños latinos o las familias latinas, nosotros los que hablamos español, tendemos a recibir menos servicios en los que son estos planes individualizados de estudios, menos servicios que otros niños. Entonces, hay papás que a veces vienen a la reunión de la IEP con un abogado y hay papás que vienen a la IEP o no saben que hay muchos derechos y que se espera, por ejemplo, en este país se espera que como padre usted llegue a la reunión y haga preguntas y pida servicios, ¿no? Entonces, esto no es algo que muchas veces en nuestros países latinoamericanos es la expectativa, ¿no? Entonces, crea como esta brecha entre los servicios, entre cómo se hace una abogacía eficaz dentro de la IEP, dentro de estas reuniones. Entonces, mucho de lo que me enfoco yo es en trabajar con maestros para saber que no deben hacer prejuicios sobre los padres, sobre las familias que a lo mejor no hablan inglés, sobre las familias que
a lo mejor no saben mucho sobre el proceso del IEP, que son nuevos en el sistema de educación especial, y todos los apoyos que se tienen que dar para todos, ¿no? Para tener algo más equitativo en educación, algo más nivelado para todos los niños, no para los niños latinos, pero también para otros grupos de personas que todos existen en California y en Estados Unidos, igualmente importante, ¿no? Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a explicar la historia de Jesús. Dentro de estas razones que hay para que haya todas estas disparidades en el sistema, hay muchísimas, pero vamos a hablar específicamente del papel que jugamos nosotros los padres. Y en este caso, en la historia de Jesús Andrew Ávila, que él es un niño de 14 años que tiene un diagnóstico de distrofia muscular. Actualmente cursa el octavo grado, y de los 3 desafíos más grandes que sus padres enfrentaron para empezar a cortar estas disparidades que hay en la vida de Andrés y la educación fue primero saber qué estaba pasando con la salud de Andy, de acuerdo a cómo él empezó a presentar síntomas. La segunda fue aprender los procesos, las agencias, dónde ir y solicitar los exámenes, los estudios correctos para poder lograr el diagnóstico que los llevara a conseguir el IEP. Y al final fue, una vez que se consiguen estos resultados, ¿de qué manera vas a hacer las solicitudes? ¿A dónde vas a ir? ¿De qué manera vas a solicitar los servicios? Los primeros años de vida de Andrés, sus primeros 7 años parecían que él era un niño, lo que llamamos típico, ¿verdad? Él se desenvolvía como cualquier otro niño. Lo único que era que de repente su nivel académico se veía afectado. Sus papás no estaban tan envueltos en el sistema, pues como la mayoría de padres vamos, dejamos a nuestro hijo en la escuela, vamos y lo recogemos y nos aseguramos que haga sus tareas, pero el niño tenía un nivel académico mucho menor del que la escuela exigía. La escuela no estaba ofreciendo un apoyo de regularización, no le había notificado a los padres de que el niño iba bajo en el nivel académico y no se le había hecho ninguna evaluación para saber cuál era el motivo de su retraso académico tampoco. Después de ahí la escuela le pidió a los papás que el niño repitiera el segundo año y de no aceptarlo iban a sacar de la escuela porque son de estas escuelas en las que necesitas mantener cierto grado para poder estar. Obviamente los papás aceptaron, pero al empezar a repetir Andy el segundo año comenzaba a caerse demasiado. Era demasiado lo que él se caía y lo único que la escuela les ofreció fue por un plan de estudios 504, que también entra dentro de los planes de estudios de la educación pública, ponerle un terapeuta físico por medio de la agencia de CELPA, que son los servicios de educación especial. Entonces, 2 veces a la semana iba este terapeuta con Andy, pero fue todo lo que Andy tuvo durante estos primeros años de vida. Con el tiempo, el deterioro físico de Andy comenzó a hacerse más notorio. Si podemos observar la fotografía que aparece en pantalla, Andy está parado, pero su papá lo sostiene y además está agarrado en una mesa. Sus papás ya estaban preocupados por todo esto que estaba pasando. Él estuvo con terapia física hasta mediados del 5º grado. Cuando sus padres, en esta búsqueda de saber qué era lo que pasaba con sus hijos, encontraron y pudieron conseguirle que comenzaran a hacerle los estudios, pero en ese espacio el niño se cae, se fractura un tobillo y la escuela nuevamente quiere sacar a Andy. Les dice que tiene que irse a estudiar a su casa porque ellos no tienen una silla de ruedas, ellos no tienen el equipo para que Andy esté seguro dentro de las instalaciones de la escuela. Entonces les decían que no podía Andy estar estudiando en la escuela. Y como papá sabemos que a esta edad el retirar al niño del ambiente de la escuela además le va a traer consecuencias psicológicas porque para ellos el sentirse pertenecido es de suma importancia. Entonces los papás tuvieron que comenzar su abogacía por él. A mediados del 5º grado y bajo la gestión de sus papás, ya habían comenzado ellos a investigar, consiguen que se le realice un examen genético a Andrés y entonces se les da el diagnóstico de distrofia muscular. Una vez de que tienen el diagnóstico de manera oficial,
como consecuencia del plan 504, entonces cambian a un IEP, que es el Plan Individual de Estudios por sus siglas en inglés. Por medio del IEP ya pueden acceder a un poco más de servicios. En este caso, lo primero al obtener el diagnóstico y algo importantísimo, un factor, fue aceptar el diagnóstico, porque como papás a veces entramos en estado de negación. A veces, por mucho que estamos viendo las señales, no queremos aceptar eso que está pasando con nuestros hijos. Pero al aceptar los papás de Andy el diagnóstico de su hijo y empezar a tomar los pasos necesarios, logra cambiar a una IEP y entonces consiguen el servicio que se le llama one-on-one en inglés o de uno a uno en español, que era una persona que lo apoyaba durante la escuela para evitar este tipo de accidentes que Andrés ya había estado teniendo por su distrofia muscular. Y asimismo, ellos se comprometen con la educación de su hijo y comienzan a asistir a talleres como este y a investigar qué era lo que ofrecían los distritos escolares o agencias como Fiesta Educativa, para poder prepararse y poder estar teniendo las herramientas que a su hijo lo ayudara a tener las mismas oportunidades que tenían otros niños de su edad. Actualmente, pues los papás están en el camino correcto. Aún hay muchos servicios que conseguirle para Andy. Es un proceso bastante largo. Como les decimos, él está en el 8º grado. Con esto de la contingencia, Andy, pues obviamente, al igual que todos los niños, tiene que estar haciendo el estudio desde casa y dejó de tomar sus terapias físicas porque sabemos que se prohibieron los servicios uno a uno. Entonces, igual, los papás nuevamente tuvieron que aprender cómo solicitar los servicios y consiguieron que se le diera un triciclo para poderse ejercitar en casa, ¿verdad? Obviamente en todo este camino lo más destacable o lo más importante a rescatar fue el que los papás estuvieron abogando para que nunca se les sacara del sistema de educación, para que se les respetaran sus derechos, como nos decía Paula al inicio, saber cuáles son los derechos de mi hijo y cómo hacerlos valer ante las entidades educativas. Como les digo, ya se ha logrado mucho con Andy, ya se tiene un diagnóstico, ya se tiene una IEP, ya se tienen servicios para apoyarlo físicamente, pero hay muchas otras cosas en las que afecta un diagnóstico como el de Andy en el que aún se tiene que trabajar. Entonces sí, los invitamos a que sean ustedes siempre esa llave del éxito de sus hijos. Adelante, Lucía. Gracias. Ahora vamos a hablar de las estrategias para abogar eficazmente en una reunión de IEP. La primera sería sentarse a hablar en casa con otras personas sobre qué más o menos está recibiendo en este momento, ¿verdad? ¿Cuáles son los servicios y qué podrían ser otros servicios que le puedan seguir apoyando a su hijo o a su hija? Entonces, no se sienta usted 100% solo responsable de lo que está sucediendo con su hijo. Hable con otras personas que le ayuden tanto a cuidar a su hijo o al papá o tal vez hermanitos, que todos puedan aportar ideas. Okay, es muy importante eso. También los documentos. Cuando usted vaya a una reunión, procure llevar algo por escrito. Si vamos a argumentar que vamos a pedir un servicio, tenemos que llevar por escrito, ya sea por medio de otros médicos o especialistas, algún argumento por qué necesita el servicio. También dígale a esa persona que sí puede ayudarle a poner fechas o límites o cuánto tiempo va a estar necesitando el servicio. Eso le ayudaría un poquito más a argumentar. Procure colectarlos, llevarlos en el momento y también algo esencial que sean un poquito actuales. No traiga cosas de hace 5 o 6 años, ¿verdad? Si puede actualizarlos, que sea por lo menos del año que está corriendo. ¿Okay? Tiempos y calendarios. Mantenga un control de días en el calendario de las fechas. Por ejemplo, si va usted a mandar una carta para pedir su IEP, procure contar los 15 días para que la escuela pueda retornarle y decirle que sí van a hacer la reunión y cuándo va a ser la reunión. O tal vez están pensando ya hacer una evaluación, ya terminaron la reunión y ahora están pensando en la evaluación. Procure llevar esos 60 días en su calendario. Acuérdense que estos días son días de trabajo, ¿ok? No incluye ninguna fecha que no se está trabajando, como digamos en tiempos de Navidad. Usted sabe que hay fechas o holidays que le decimos aquí, ¿verdad? O fechas que digamos
no se va, digamos un lunes que están celebrando un long weekend o algo así. Entonces, procure que esas fechas sean fechas de trabajo. Si alguna de estas fechas no son cumplidas, también procure primeramente comunicárselo al coordinador del IEP. A veces puede ser su maestro, su hijo, o el coordinador del caso, también se le dice. O puede ser el director de la escuela, o puede ser alguien asignado, pero usualmente es el maestro. Vamos a continuar con la otra parte. Vamos a pasar esto para acá porque no leo. Si tienen la oportunidad de grabar sus reuniones, hágalo, ¿verdad? A veces usted sabe que en medio de la reunión tal vez se nos pasan algunos puntos, ¿verdad? Y lo decimos, pero tal vez no lo ponemos en papel. Entonces, cuando llegue a casa, recuerde que cheque o verifique lo que la grabación dice, tanto como están dando por escrito. Un punto importante es que usted no tiene que firmar el ID en ese momento. Se puede llevar a casa, lo puede revisar, puede chequear. Muchas veces puede ser que sin querer queriendo, dicen por ahí, ¿verdad? Alguna información no esté correcta, ¿verdad? Por eso siempre se le da a usted un documento donde usted verifica que la información está ahí. Pero no, otra vez, usted no está obligado a firmarlo en ese momento. Usted lo puede llevar después de que lo verifique. Piense proactivamente, no solo piense en este momento que es lo que ocupa a su hijo, sino cómo esa terapia va a influir a su hijo en el futuro. ¿Qué es el punto de esa terapia que está usted pidiendo en ese momento? Entonces siempre piense proactivamente pensando en el futuro de qué beneficios traerá esta terapia, ¿ok? En caso de negaciones, procure proceder a apelar lo más pronto posible, ¿ok? No espere a última hora o no esperes pasado de 60 días porque ya comienza a complicar un poquito las cosas. Entonces, apele en ese momento, diga, ok, si se me está negando este servicio o esta evaluación, si me lo podrían dar por escrito, ¿ok? Siempre procure tener todo lo que se le diga o que se le niegue, que sea por escrito, ¿verdad? Coléctelo. Y también a que le presente cuáles son las razones por las cuales no se le está dando o se le está negando. Y ante todo, ¿ok? Ante todo esto, sube y baja, recuerde ser respetuoso en todo momento, ¿verdad? Tanto porque después su hijo se va a quedar con los maestros, ¿verdad? En clase, y también pensando de que si yo quiero que me respeten, yo también voy a dar respeto. Entonces, esas son algunas de las estrategias que nosotros les traemos en este pequeño informativo. Gracias. Muchas gracias, Lucía y Carolina. Como dice Carolina, la historia de Andy es muy importante como para darse cuenta de cómo puede evolucionar la vida de un niño mediante las mediaciones de los padres, ¿no? Al involucrarse en la educación, al involucrarse en el programa. No es algo muy importante es que se involucre, ¿no? Que haga preguntas. Como dice Lucía, no tiene que firmar el IEP, y no tiene que firmar algo que no entiende. Más importante también es que si algo que no entiende en la reunión, haga preguntas. Siempre haga preguntas. El equipo de la IEP debe estar ahí disponible para contestar todas las preguntas y dudas que tenga. ¿Okay? En educación, como nos entrenan para maestros de educación especial, muchas veces aprendemos terminología que aunque sea usted su primera lengua el español y sea como se siente más cómodo, a veces usamos palabras que simplemente son del campo de educación que uno tiene que explicar. Si no se las explican, pregunte para que esté asegurada de que está entendiendo todo lo que está pasando en ese plan de estudios. Como dice Lucía, esto va a tener impacto en el futuro, entonces es importante que todo lo que esté pasando se asegure que esté correcto, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar, Lucía, Carolina? Yo nada más les agregaría que recuerden que tienen derecho a que todos los documentos sean proporcionados en su lenguaje. Entonces les dicen ahorita, si no entienden y dicen es que no entiendo porque me dieron en el idioma inglés y mi idioma es otro, pida los documentos en su idioma porque ese es su derecho. Correcto. Exacto. Y siempre recuerde, antes
IEP, leer el IEP anterior, del año anterior. Eso le va a ayudar todavía más a poder ahogar un poquito más efectivamente en lo que van a estar pidiendo o la evaluación que están pensando, etcétera. Gracias. Gracias. Gracias a todos y todas por su tiempo.